Apreciados niños y niñas del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a una clase más de nuestro canal en YouTube. Les doy una cordial bienvenida y les voy a pedir a mis niñitos de quinto grado de primaria que estén muy atentos para la explicación de este tema que es muy interesante y muy importante para cada uno de ustedes, porque van a empezar su mundo a través de la literatura. No vamos a esperar llegar entonces a sexto grado o a la secundaria para hablar de literatura. No, no, no. Vamos a poder hacerlo desde ahora. ¿Cuál es el título de la clase? Lenguaje literario. Eso es el tema que vamos a aprender hoy, lenguaje literario. Y para ello les voy a pedir que ustedes en este momento observen lo que tengo aquí en pantalla. ¡Ay, qué bonito título, Miss Katy! ¡Qué interesante está el título que está puesto ahí! Primero, voy a leer. Una parte voy a leer y quiero que observen la estructura de este texto que puse allá al frente. Dice, en la escuela hay similitudes y diferencias entre todos. Algunos compañeros pueden presentar alguna limitación física, pero a pesar de eso, siguen, dice, siguen su vida demostrando sus emociones sin que nadie los detenga. Educar en la diversidad es creer en el ser humano, en que sea cual sea su condición de cada uno, todos tenemos un lugar que ocupar en la sociedad con la misma dignidad y derechos. ¡Qué tema tan interesante, Miss Katy! Ahora vamos a ver el siguiente y ustedes me van a decir qué diferencia están notando en los dos textos. Miren a continuación, ¿ya? Ahí van a poder mirar, dice, el pájaro y la estrella. El pájaro y la estrella son mis amigos. Cuando van por el aire, siempre los miro. Con sus rayos plateados, me hace ella guiños. De él escucho el alba los suaves trinos. De noche me hacen señales tras de los vidrios. Cuentan viejas historias como los libros. Otras veces preguntan, niño querido, ¿quieres jugar con nosotros? ¡Qué interesante este texto! Ahora, les digo algo. ¿Cuál es la diferencia que ustedes han notado en estos dos textos? Y me van a poder decir, Miss Katy, el primer texto ocupaba todo el renglón del texto, del libro o del cuaderno. Y también nos está informando, nos está explicando de algo. Muy bien, excelente. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando, queridos niños? A ver, dedito arriba. Cristel, ¿me estás escuchando? Ya. Ahora, les voy a explicar algo, queridos niños. Ya, les voy a explicar algo. Escúchenme. Estos dos textos, se cerró la reunión por unos instantes. Estos dos textos presentan una diferencia. Este segundo texto dice, el pájaro y la estrella. Y yo me doy cuenta en este caso que no ocupa todo el renglón, que las líneas están siendo cortas. Y muy aparte de la estructura, puedo darme cuenta que el primer texto me estaba informando acerca de los niños que presentan diferencias físicas o limitaciones físicas. Ahí podrían hablar de un niño en silla de ruedas, Miss Katy, como estoy viendo ahí en la imagen.
Sí, me está informando. Pero en el segundo caso, no. Está hablando del pájaro, de las estrellas y está hablando de la amistad que tienen con los niños o con un niño. Entonces, yo me doy cuenta que en este segundo texto crea en mí o despierta en mí emociones y sentimientos, pero en el primer texto me informa de una situación y puede llevarme a una reflexión en este caso. Ahora, si el título de la clase es lenguaje literario, yo les voy a preguntar, ¿cuál de estos dos textos, el primero o el segundo texto, presenta un lenguaje literario? Ah, el segundo, muy bien. El segundo texto presenta un lenguaje literario. Ahora, ¿a qué llamo lenguaje literario? Ah, para ello yo primero tengo que saber qué es la literatura. Miren, esta pequeñita acá está tomando nota de lo que es la literatura. La literatura es un arte. Miss Katy, yo pensaba solamente que la música, la pintura, la escultura era arte. No, mis queridos niños, la literatura es un arte. ¿Cuál es el medio de expresión que tiene la literatura? Aquí no utilizo pintura. No, ¿qué utilizo ahí? La palabra. La literatura usa como medio de expresión la palabra. Puede ser oral o puede ser escrita. Muy bien, Miss Katy, ya aprendí entonces, hoy aprendí qué es la literatura. La literatura es el arte que utiliza como medio de expresión la palabra. Puede ser oral o puede ser escrita. Eso es la literatura. Ahora, pero el lenguaje en la literatura emplea un lenguaje especial. Se llama un lenguaje connotativo. Miss Katy, explíqueme ahora mismo qué es el lenguaje connotativo que utiliza la literatura. Y Olaf dice, ay, yo no sé qué es el lenguaje connotativo. Yo quiero aprender como los niños de quinto grado. Ah, el lenguaje connotativo se caracteriza, dice, por hablar o por expresar, por prestar palabras de forma simbólica. Ah, miren aquí. Hay una canción muy bonita para el Día de la Mamá que utiliza un lenguaje connotativo y la canción dice así: cabellos blancos, los de mi madre y los de plata, sagrados son. Los cabellos de mi madre y los de plata. ¿Por qué dirá que los cabellos de mi madre es hilo de plata? Ahí está utilizando un lenguaje simbólico. Está comparando el cabello de la mamá y esta viejita como el hilo, son las hebras del cabello. Y está blanquito, son canas. ¡Qué bonito! Pero ahí no mencionó de canas, Miss. Dijo hilos de plata, sagrados son. Ah, está utilizando una metáfora. Eso es un lenguaje connotativo. Cuando hablamos o utilizamos, escribimos palabras en forma simbólica. Y esa forma simbólica lo que busca en el receptor, en los oyentes, en el que lee un texto o escucha la declamación o la recitación de un poema, es despertar emociones y sentimientos en las personas. Ah, Miss, qué interesante. La literatura es el arte que se expresa a través de la palabra oral y escrita y utiliza el lenguaje connotativo. Quiere decir que utiliza palabras simbólicas para representar algo o para hablar de algo determinado. ¡Qué bonito! Miss Katy, pero aquí dice lenguaje denotativo. Ah, lo he puesto aquí para diferenciar. El lenguaje denotativo utilizan los textos no literarios. ¿Por qué, Miss Katy? Porque el lenguaje no literario que se expresa de forma denotativa, lo que busca es informar nada más. Ah, es el caso del ejemplo
Ah, en el primer texto, Miss Katy. Entonces, este es un texto no literario, porque busca informarnos. Muy bien. Este es un texto literario. Entonces, Miss Katy, ¿todas las poesías presentan un lenguaje literario? Sí, niños y niñas. Todos los poemas se presentan en lenguaje literario y son textos literarios. Ahora, Miss Katy, pero las poesías solamente presentan un lenguaje literario. No, mis queridos niños. Aparte de expresar un lenguaje literario, un lenguaje connotativo, también utiliza recursos estilísticos. ¿Y qué es eso, Miss Katy? Son las formas que los poetas o los escritores utilizan para crear belleza, como el ejemplo que les mencioné hace un rato, de cabellos blancos, hilos de plata. Eso es una metáfora. Es hablar de un objeto determinado utilizando otros términos. A eso yo llamo recursos estilísticos. Miss Katy, ¿y solamente los poemas son textos literarios? No, mis queridos niños, no solamente los poemas, también son las obras literarias, que son los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas, las fábulas. ¡Oh! También son textos literarios, Miss Katy, sí son textos literarios, porque lo que buscan es despertar emociones y sentimientos en nosotros. Muy bien, porque muchas veces los textos narrativos, por ejemplo, que son literarios, presentan cosas que no son reales, presentan historias imaginarias. Entonces yo me emociono a veces con esos textos. ¡Qué bonito! Ahora, los textos literarios no solo se presentan en versos. Miren este poema que he puesto aquí, este ejemplo que les había puesto. Esto está escrito en verso. ¿Y qué es un verso, Miss Katy? Un verso es cada línea que conforma un poema. Eso es un verso. Miss Katy, entonces quiere decir usted que los textos literarios se presentan en verso. Así es, mis queridos niños, pero no solamente se presentan en verso, también se presentan en prosa. Miss Katy, ¿y cómo es la prosa? La prosa es el conjunto de oraciones que forman un párrafo. Miss Katy, ese texto de ahí presenta un solo párrafo. ¿Quiere decir que eso está escrito en prosa? Sí, está escrito en prosa, pero en este caso, este texto es no literario porque nos busca informar. Miss Katy, pero si yo leo un cuento, una novela o una fábula, eso está escrito así en oraciones, en párrafos. Por eso las novelas, los cuentos, los mitos, las leyendas son textos literarios, Miss. Sí, porque están escritos también en prosa, pero buscan crear, nacer emociones y sentimientos en nosotros. ¿Está bien, mis queridos niños? ¿Quedó claro que es un texto literario? Y Olaf sigue. Creo que sí me quedó claro. El texto literario utiliza un lenguaje connotativo y puede estar expresado en verso en los poemas y en prosa en los cuentos, en los mitos, en las fábulas, en las leyendas. ¡Qué interesante, Miss Katy! Y no se olviden que el texto literario, aparte del lenguaje connotativo y de estar expresado en prosa o en verso, también utiliza recursos estilísticos o figuras literarias con el propósito de embellecer, de crear belleza en sus obras artísticas. ¿Está bien, mis queridos niños? Aquí tenemos un ejemplo de texto literario que está en el libro. Si se han dado cuenta, está en el libro de actividades. ¡Qué bonito! Ahora,
¿Qué sentimientos querrá transmitir en este caso, este poema que lo leímos hace un momento? ¿Qué sentimientos quiere transmitir este poema? En este caso sí habla de un niño que cree que el pájaro es su amigo y que las estrellas son sus amigos. El sentimiento que quiere despertar este poema es ese sentimiento de alegría de este niño. Miss Katy, qué bonitos son los textos literarios. Yo quisiera escribir. Lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Tú puedes escribir un texto. Miss Katy, pero ¿cómo voy a escribir un texto literario? Yo te voy a enseñar y lo vas a hacer conmigo, pero antes de enseñarte a escribir un pequeño texto literario, yo quiero agradecerte muchísimo por haber prestado la atención a esta clase. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa de nuestro canal en YouTube. Los quiero muchísimo y abracito a la distancia.